En 2023, tan solo en los Estados Unidos se gastaron más de 12.200 millones de dólares durante la época del Halloween. Estos gastos repartidos entre dulces, disfraces y diferentes tipos de decoraciones. Y ya con estos números nos podemos hacer una idea de qué tan importante llega a ser Halloween para los Estados Unidos, como también para el mundo en general. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué realmente es el Halloween? Y aún mejor, ¿es realmente como en las películas? Bueno, llegaste al lugar correcto. Ponte cómodo y empecemos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video hoy nos encontramos en una granja de calabazas, como pueden estar viendo aquí atrás mío. Y ustedes dirán, hey Marco, una granja de calabazas, ¿qué tiene eso interesante? Bueno, es que la razón por la que estamos aquí es porque Halloween ya está aquí, o sea, Halloween está a la vuelta de la esquina. Y aquí en los Estados Unidos Halloween es muy importante, la gente lo celebra, se pone súper loca, decora las casas súper genial. Y cuando uno piensa en Halloween, automáticamente ¿en qué piensa uno? En calabazas. Entonces la experiencia en la que estamos aquí es algo que hacen muchísimos norteamericanos, que es venir a escoger su propia calabaza para decorarla. Entonces bueno, vamos a ver cómo es. La entrada en un sitio como estos nos costó $15, pero en la gran mayoría de granjas de calabaza son lo mismo. Su precio ronda entre 15 a $20 la entrada, lo más bajito. Y es que venir a un sitio como estos no es solo por la calabaza, realmente es porque es toda una experiencia, ¿sí me entiende? Aquí tienen diferentes actividades, comidas, juegos, tienen hasta conciertos y, por ejemplo, ahorita vamos a entrar a un mini zoológico, entonces bueno, vamos a ver cómo es. Parce, si usted nunca ha visto un camello, mire qué tan grandes son, esos animales son gigantes. Hola, la cachita. ¿Qué pasó, mi amor? Parce, ¿alguna vez han probado la carne de chigüiro? O sea, yo sé que son súper bonitos y así, pero realmente si tienen el chance de comerla, pruébenla, es bien rica, me encanta. Y es que la verdad, el zoológico está bastante bien. Es un zoológico chiquito, muy familiar, tiene camellos, tiene canguros, sorprendentemente canguros. Tiene tortugas, vacas, caballos, perros, bla, 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 bla. Y es que lo que yo les comentaba, uno aquí viene no tanto por los animales, ni tampoco por la recolecta de calabazas, porque una calabaza vale $3 o $4 en Walmart, sino que es que aquí uno viene porque pues la gran mayoría de la gente, sobre todo en la ciudad, tiene la oportunidad de acariciar un perrito, de acariciar una vaca, estar con animales que nunca ha estado. Es algo muy de campo, diría yo. Ey, y algo muy bacano de acá es esta actividad, se llama la mina de oro. Y ustedes dirán, hey, ¿qué tiene de raro? Bueno, ellos tienen esto conectado al agua de un río que queda aquí cerquita. Entonces aquí el agua va fluyendo. Y hace muchísimo tiempo aquí en Estados Unidos estuvo la fiebre del oro, la muy conocida fiebre del oro. Entonces con unos coladores, ellos metían el colador dentro del agua, lo movían un poquito y sacaban oro. Pues aquí es lo mismo, pero con piedras muy bonitas, piedras claritas, piedras verdes, azules, mil clases de piedras, ¿cierto? Vengan, ya les muestro. Entonces miren, en esta clase de coladores uno los mete dentro de esta agua, lo mueve y pues así es que uno los coge. Entonces por ejemplo, así, lo metemos así, llega el agua, lo movemos, sacudimos, miren la que agarré. Miren, después de como 10 minuticos, miren las que agarramos, una morada, una naranja, una verde, una azul, realmente están bonitas y hay gente que tiene unas piedrotas, está súper genial esto. Hey muchachos, ya estando aquí los invito a que se suscriban a Marco Rey. Síganos en Instagram, en TikTok. Menos del 2% de la gente que nos ve en YouTube nos sigue. Entonces los invito a que por favor nos sigan, que eso nos ayudaría muchísimo. Miren, todo alrededor son calabazas, ¿sí ven? Por aquí, por allá. Y a usted le dan este carrito para que pues usted las ponga, ¿no? Pues porque andar con esto por todo este campo, pues qué pereza, ¿sí o no? Más calabazas. Ya después de encontrar una calabaza vamos a intentar decorarla. Yo la verdad soy malísimo para las manualidades, pero bueno, vamos a intentar, ¿cierto? Entonces voy a intentarla poner súper bonita, así como con una cara aterradora y toda esa vuelta. Entonces bueno, vamos a ver si encontramos algo, pero miren, estoy rodeado de calabazas. Miren, nosotros vamos a elegir una pequeña porque realmente no son baratas. Por ejemplo, una de esas grandes le costaría por ahí unos $15, una medianita como esa le puede costar unos 10 y una chiquita le cuesta 5. Pero vamos a ir para Walmart, solo literalmente compramos esa chiquita para entrar como aquí al campo de calabazas y poder grabar. Pero cuando vayamos a Walmart les va a poder mostrar cómo son las grandes y en cuánto las venden allá, para que ustedes no caigan en la trampa, por decirlo así. Nos encontramos una podrida y está como llena de granos, no sé. ¿Te parece como las de las sofás? Al hongo.
Qué asco. Bueno, esta no la llevamos esta chiquita. Y es que realmente llega a ser impresionante cómo alrededor de todo Estados Unidos llegaron muchísimas granjas de calabazas, pero muchísimas, porque muchísimos norteamericanos les gusta hacer esto. O sea, eso es como una actividad muy clásica, muy familiar, ¿sí me entiende? Yo que crecí en Colombia toda la vida, literalmente toda la vida, pues uno siempre ve esto en la película, en todo lo muy gringo, en todo lo que es gringo uno ve las calabazas y toda esa vuelta, pero realmente uno no hace eso, o por lo menos yo en Colombia nunca hice esto. Y pues aquí es el otro contraste donde podemos ver toda esta gente recogiendo calabazas, cortándolas, encontrándolas, decorándolas. Bueno, ya nos estamos despidiendo de la granja de calabazas. Nosotros solo vinimos acá para mostrarles cómo es realmente, pero nosotros conseguimos aquí una calabaza chiquitica en $5. Vamos a ir para Walmart y les vamos a mostrar cómo conseguimos una grande como en $5 también. Entonces vamos a decorar esas grandotas y pues lo importante es que ustedes ya vean cómo es la experiencia de acá, cómo es que lo hacen los gringos. Bueno, parce, ya llegamos a Walmart y miren, esta grandota que allá nos lo hubieran cobrado por $15, aquí nos la cobraron en $2,62. Entonces si ven, está bonita la experiencia, muy rico y todo. Vaya, pague la entrada, digamos, mi recomendación personal, yo pagaría la entrada, que es como de $15, 15 a $20, pero yo no compraría la calabaza acá porque mire, esta calabaza grandota en $2, $3 y allá en la chiquita nos costó 5, ¿sí ve? También al lado de las calabazas están estos kits, entonces hay varios kits como para cortar la propia calabaza. Entonces que viene que es su propio cuchillo, su cuchara, toda esa vuelta y vienen diferentes motivos para pues después decorar la calabaza. Entonces bueno, salgamos de Walmart y vamos a decorarlas. Bueno, y ahora sí vamos a decorarlas. Nos vinimos a un parque que está muy cerca de Walmart. Y miren, algo curioso. Comparen la diferencia, comparen el color, la calidad. Esta la conseguimos en la granja de calabazas y esta la compramos en Walmart. Esta costó $5 y esta costó $3.20 o $2.50, algo así. O sea, ni siquiera se compara. Esta es más cara y más fea y pues obviamente esta está muchísimo mejor, ¿no? Algo curioso, en la granja de calabazas, una como esta nos hubiera costado $15 o incluso más. Y estos kits fueron los que conseguimos. Cada uno nos costó $4,97 y pues miren, viene que una palita, un cuchillo, con esto es como para clavarla, otra sierrita, está bonito realmente. Y aquí adentro pues nos dicen cómo hacerlo y también nos traen como unas pequeñas instrucciones, como qué formas hacer, cómo hacerlo, está interesante. Bueno, y ahora sí vamos a empezar. Esto es algo nuevo para mí, ténganme paciencia, no soy un experto, primera vez haciendo esto, pero todo va a salir bien. Para empezar yo pensé que era más dura, pero no, realmente no es tan dura como pensé que iba a ser. Ya veremos después el relleno cómo se pone, pero pues no está mal. Cosita importante, les voy a dar unos datos curiosos. ¿Cuándo se celebra Halloween? Para el que no sepa, por si alguien vive, no sé, en la otra punta del mundo. Halloween se celebra el 31 de octubre y a diferencia de lo que muchos se cree, incluso yo creía eso, yo creía que Halloween era una celebración que tenía origen en Estados Unidos, en la cultura norteamericana, porque pues uno siempre ve los shows, las películas, toda esa vuelta, ¿cierto? Y uno dice, ah, eso es gringo. Pero no, de hecho no es de origen norteamericano, sino que es de origen celta. Los celtas fueron un grupo de pueblos que se ubicaban en Europa, en territorios, por ejemplo, Dinamarca, el norte de Italia puede ser otro, Rumanía, Gran Bretaña y como estos, muchísimos territorios más. Entonces es una celebración europea, ni siquiera norteamericana, sino europea. ¿Cómo esta celebración europea llegó hasta los Estados Unidos y cómo se hizo ultra mega viral si era de los celtas? Bueno, pues yo le digo. Y la manera en la que esta celebración llega a los Estados Unidos es bastante curiosa porque para nadie es un secreto que Estados Unidos es un país que se ha creado a punta de inmigrantes, ¿no? Tanto que no los quieren, pero pues literalmente en la historia ahí están. En 1840 llegan muchísimos inmigrantes de Irlanda. Estas personas traían esta tradición con ellos. Sin embargo, no fue hasta 1921 que se empezó a hacer popular alrededor de todo Estados Unidos y eventualmente después en el mundo. Porque en Minnesota se hizo un desfile conmemorativo a esto. Después de esto, pues obviamente la tradición explotó y todo el mundo quería ser parte de esa nueva celebración que estaba como tomando tanta popularidad hasta llegar a ser la celebración tan famosa que es el día de hoy. Y miren ya cómo se ve el interior, ¿sí ven? Está interesante. Huele como a pedo. O sea, realmente huele a pedo. Mi idea es como crear una pequeña máscara. Yo literalmente me la quisiera poner. Entonces, bueno, no sé cómo hacerlo. Me imagino que por la parte de abajo me tocará cortarla.
bueno, ya está anocheciendo y nos sacaron del parque, entonces toca ir a acabarlas a la casa, pero pues no hay ningún problema, o sea, todo bien, todo bien. Miren ya cómo va la calabaza, por lo menos aquí les quiero mostrar cómo vamos. Ya le hemos sacado artico relleno y pues nada, pues vamos para la casa y sigamos allá y les cuento más de la historia, porque pues me interrumpieron a mitad de la historia. Vamos. Les quería seguir comentando el origen del Halloween. Esa palabra viene, bueno, la palabra original de Halloween es Samhain, que significa textualmente el fin del verano. Y esto siempre ha sido una celebración, tengan en cuenta eso. Esto siempre ha sido una celebración y se celebraba porque el fin del verano significa el fin de la cosecha y el inicio de un nuevo año celta, porque para los celtas el año terminaba pues en esta época. Algo curioso es que esto no era de todo bueno para los celtas, porque si usted se pone a pensar, ¿qué mes sigue ahorita? Noviembre, diciembre, enero, son meses en los que oscurece muy rápido y para ellos era como el inicio de un nuevo año que empieza de una manera oscura, muy oscura, porque el verano es la buena época para la cosecha. Entonces es como el fin del verano, fin de la cosecha, inicio de un nuevo año. Esta era la razón por la que celebraban básicamente el Samhain. Miren, quiero mostrarles cómo ya van los ojos. ¿Sí ven? Aquí van los ojitos, aquí va mi cabeza y aquí va a ir mi boca. Entonces aquí como que quiero hacerle como, no sé, como unas cosas espeluznantes, no sé cómo explicarlo, como las calabazas de Halloween. Entonces para eso sí traje un Sharpie porque no confío en mí. Miren todo ese reguero de calabaza. Hey, y muchos de ustedes se deben de estar preguntando, Marco, pero ¿cómo llegamos de un extremo a otro? ¿Cómo llegamos de una noche celebrando la cosecha a estar usando disfraces? Y realmente sí es curioso, pero la razón es simple. Lo que pasa es que para los celtas, ellos creían que en el 31 de octubre las almas de los muertos volvían a la tierra. Literalmente compartían el mismo espacio. Y para no ser asustados, los celtas usaban máscaras y diferentes tipos de ropas que pudieran mimetizarse, por decirlo así, que pudieran camuflarse entre los muertos para que no sean asustados. Básicamente es como si alguna vez han visto The Walking Dead, cuando los personajes principales abren los zombies, que se echan las tripas por encima para oler a zombie y que los zombies no los ataquen, algo así. Ellos se ponen como lo más tenebroso posible para no ser asustados por ninguno de estos espíritus que vuelve a la tierra. Curioso, ¿no? Miren, aquí ya le hice la boca, que realmente no da como tanto miedo, pero va a quedar muy bien, yo sé que sí. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra truco trato? ¿Saben lo que significa? Bueno, pues realmente el origen viene lo mismo, de los celtas, porque para los celtas, recuerden que el 31 de octubre todas las almas de los muertos bajaban a la tierra, y entre estas muchísimas almas había una que era malvada. Esta se llamaba Jack O'Lantern. Este espíritu bajaba y tocaba por todas las casas, así. Tocaba por todas y cada una de las casas y él decía truco o trato, y sea lo que sea usted siempre tenía que decir trato, porque si usted decía truco, este espíritu le iba a maldecir su casa. Entonces todas las casas que eran malditas era porque él las había maldecido, y pues de aquí es que viene esta palabra tan clásica, el trick or treat o el truco o trato. Es porque Jack O'Lantern bajaba a la tierra y les pedía truco o trato, y si no, le maldecía su casa. Básicamente, como dato curioso. Algo interesante, ¿no? O sea, curioso como una festividad de esas tiene como tanta historia, ¿no? Porque realmente yo antes creía que el Halloween era más de esas festividades que se crean por comercio, que realmente sí, porque digamos en Halloween se vende muchísima mercancía y toda esta vuelta, sí. Pero también yo pensé que era algo más inventado por comercio, pero realmente tiene sus fundamentos, tiene su historia, que de hecho no es reciente, es bastante antigua. 1, 2, 3. No veo. Ayuda. Ay, la cabeza me quedó toda pegajosa. Ey, pero está una chimba. ¿Qué tal si vamos afuera y nos sacamos unas foticos bien aesthetics? Parece algo curioso, la calabaza de la frente pues da miedo, ¿cierto? Pero por la parte de atrás parece como si fuera una peluca. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me deje aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Alguna vez le gustaría decorar una calabaza como estas? ¿Conocía la historia del Halloween, la leyenda que hay detrás y pues literalmente todos estos mitos y leyendas alrededor de esta festividad? Si le gustó el video, espero que se suscriba, me deje un like, un comentario. Menos del 2% de la gente que nos ve nos sigue en el canal. Entonces si usted me pudiera seguir, ayudar, seguirme en Instagram, TikTok y toda esta vuelta, se lo agradecería un montón. Espero que les haya gustado el video y chao, chao.